Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano, el amigo que trabajaba en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia cuando recién empezaba y que les va a hablar acerca de lo que está pasando con la salud y la vida en el mundo cuando estamos viviendo la guerra de Irán. En este momento la guerra de Irán se ha convertido en una guerra prolongada que pasó de ser un asalto sorpresa como lo que se hizo en Venezuela, en que Estados Unidos secuestró a Maduro en cuestión de horas. En Irán, a pesar del asesinato de Khomeini, el líder de la República Islámica, se enfrenta a Estados Unidos a una guerra prolongada que en este momento es lo que se llama una guerra asimétrica. ¿Por qué es una guerra asimétrica? ¿Qué entendemos por guerra asimétrica? Guerra asimétrica es cuando si no corresponde el valor y el gasto militar de una potencia con la de otra. Así, por ejemplo, mientras Estados Unidos gasta 4 millones de dólares en un misil, este misil es contrarrestado con un dron que apenas vale 20.000 dólares. O a la inversa, para destruir un simple dron de Irán que vale 50.000 dólares, Estados Unidos tiene que emplear misiles que valen millones de dólares. Y que mientras un dron tarda en producirse horas, en fabricarse solamente horas, para fabricarse uno de esos misiles se requieren meses e inclusive algunos de ellos tardan años en fabricarse. Esta es la desproporción que existe en la guerra que se está viviendo en Irán. Una desproporción total en que Estados Unidos, con su ejército más caro y poderoso del mundo, se enfrenta a un ejército que, al igual que sucedió en Vietnam, lo está destruyendo con armas que son mucho menos caras. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llevó helicópteros, que fue el arma más importante que utilizó en esa guerra, y se enfrentó a los vietnamitas que utilizaban trampas de caña guadúa, donde caían los soldados norteamericanos y utilizando simples trampas, minas y armas ligeras, lograron derrotar, tras años de lucha, al ejército más poderoso del mundo, al que salió victorioso de la Segunda Guerra Mundial. En este momento, Estados Unidos está viviendo una situación similar. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Irán para poder frenar a Israel y a Estados Unidos, que llevaron adelante un ataque sin ningún escrúpulo, sin consideraciones? Un ataque que inclusive no fue siquiera permitido por el Congreso de los Estados Unidos, ni autorizado por el Congreso de los Estados Unidos. Fue un arrebato de Trump y de Netanyahu que, saltándose la Organización de las Naciones Unidas, saltándose el propio Congreso de los Estados Unidos y de manera completamente impulsiva, se lanzaron a atacar a Irán. Irán ha conseguido en este momento bloquear el estrecho de Hormuz, que es un brazo de mar, un estrecho en el océano Índico, por el que transita el 20% del petróleo mundial y casi el 30% del gas licuado. Esto está afectando fundamentalmente a los países de Asia: Japón, China, Indonesia, Filipinas, Australia, que ya se han visto en el serio problema de tener que, primero, subir el precio de los combustibles y, en segundo lugar,
ya anuncian que disponen de muy pocas reservas de combustible para poder mantener la economía, la vida, la movilidad dentro de estos países. Entonces, la estrategia de bloquear el estrecho de Hormuz resultó en la principal arma con la que Irán está derrotando al ejército de Israel y el ejército de Estados Unidos. Israel, que era considerado el ejército más poderoso de Asia, porque de Asia Menor, ¿no? De Asia, de Medio Oriente, porque además dispone de bomba atómica, lo que no tiene ninguno de los otros países árabes o Irán, en tanto que Estados Unidos dispone de 800 bases militares en el mundo y el ejército más poderoso y más caro del planeta. Esto finalmente ha sido la clave para que Estados Unidos se vea en aprietos. El haber creado un ejército, pero además el tener Estados Unidos una deuda debido a los bonos de la Reserva Federal que los compra todo el planeta Tierra. Y entonces esos bonos de la Reserva Federal tienen que pagar intereses, pero resulta que los bonos de la Reserva Federal y el endeudamiento de los Estados Unidos, por primera vez en la historia de ese país, el pago de la deuda por esos bonos de la Reserva Federal supera a lo que le cuesta todo el ejército de los Estados Unidos y sus 800 bases en todo el planeta. Es decir, Estados Unidos prácticamente está entrando en bancarrota. Esto, sumado a que el cierre del estrecho de Hormuz ha producido que se eleven los combustibles en Estados Unidos, que ya vivía una pequeña inflación y que ahora se encuentra acelerada, pero además que desde hace más de 30 años los salarios en Estados Unidos no se han incrementado, pero el dólar se ha devaluado, hace que la población de Estados Unidos ahora vea con bastante desprecio la decisión de Donald Trump, y esto lo está poniendo contra las paredes cuando ya se acerca las elecciones de medio tiempo en que se cambia la composición del Congreso de los Estados Unidos. En tanto, el mundo se encuentra sorprendido, primero porque la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que está enfrentando en este momento junto con Ucrania a Rusia, se ha visto fracturada. Primero porque Estados Unidos no ha querido aportar en la guerra de Ucrania. Segundo, porque la OTAN ha puesto más dinero, excepto España, para comprar armas norteamericanas con el fin de, entre comillas, frenar a Rusia. Pero en este momento, países como España consideran que esta guerra es una guerra cruel, es una guerra ilegal y es una guerra que le va a fracturar finalmente a la OTAN. Y España ya es el primer país de la OTAN que prácticamente está separándose de esta organización porque no quiere seguir secundando a Donald Trump, que ya anteriormente había cometido el grave error de pretender tomarse Groenlandia y llevar adelante una guerra contra Dinamarca, y que es parte de la OTAN. Es decir, ya el mismo Donald Trump pretendió fracturar a la OTAN
quitándole a Dinamarca Groenlandia. En esta situación, el mayor problema que se enfrenta el mundo es la elevación de los precios de los combustibles, de los fertilizantes, de los plásticos y demás derivados que se obtienen en el petróleo, que están creando un colapso mundial en países donde en este momento que ya empieza la primavera es necesario utilizar los abonos para la producción de alimentos. Con esta situación triste es que nosotros amanecemos todos los días. Muchas gracias.